Boreal Televisión presenta. Buenos días, bienvenidos a esta Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión para toda la República Dominicana y también para el resto del mundo a través de los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales. Gracias por acompañarnos, felices de llegar al término de esta semana laboral. No porque viene el fin de semana, por supuesto, ni los días de descanso, sino por sentir el deber cumplido, con muchos deseos de que regrese el lunes para volver a estar con ustedes. Hipócritas. Gracias por acompañarnos. Compañeros, buenos días en este viernes 19 de noviembre del año 2021. Buenos días, Atahualpa. Buenos días. Buenos días, Miguel Torres. Buenos días a todos los que nos acompañan en este día, Atahualpa. Lo que pasa es que hay veces que así de soslayo, la sinceridad en este grupo como que coge vacaciones, pero nada, aquí estamos. Qué bueno que nos acompañen. Así es, aquí estamos en un día más de trabajo. La mañana ya arrancó, así que vamos a ver de qué manera nos ponemos las pilas para la producción en todas partes del país. Amanecemos hoy con una efeméride que parece que le llevamos como 100 y pico de años de historia a los haitianos. Un día como hoy mataron a Mon Cáceres. Es el último presidente muerto de manera violenta en el pueblo dominicano. Lo de Haití acaba de pasar hace un par de meses. Buenos días, Miguel. Buenos días, Randy. Buenos días, Atahualpa. Buenos días a la teleaudiencia. Como no, muchas gracias, Danilo Basilio. Saludos a Randy Ortiz, Atahualpa Ramírez, Cristian Acevedo y familia. Hoy hemos amanecido con un toque navideño, dándole ese recuerdo, esa motividad propia de esta postrimería del año. Decirles, como siempre, que el programa de hoy viernes será bueno para que todos ustedes estén con nosotros y vayan a sus puestos de trabajos, ¿verdad? De manera edificada, informada, con las cosas que decimos aquí en nuestro estilo. Así que Mañana Boreal está en el aire y les saludamos con mucho cariño. Yo le iba a dar el Yo saludo creo que dicen esos compañeros 5G y se habían dormido con ropa. Espérate, eso ha traído cuestiones porque 5G, que no es por la tecnología, que son 5 generales y falta uno. Cualquiera se esconde. Cualquiera se esconde. Hasta el general. Randy, el criterio que tú tienes de Mon Cáceres como presidente, ¿cuál era su preparación? ¿Cómo tú juzgas la muerte de Mon? ¿Cómo influyó en la situación política del momento? Pero la pregunta es ¿a quién? A ti. Ah, a mí. Pero yo soy historiador. El historiador eres tú. El historiador aquí no. eres tú. No, hay que entender la situación de ese momento. Era un país casi rural, y era la época todavía de las montoneras, el país donde cualquier persona se alzaba y se declaraba general, aunque no había tenido un día dentro de la organización militar, porque tampoco existía. Y bueno, y así fueron apareciendo. Mon Cáceres fue un intento de organización del Estado, al grado de que tratando de formar una fuerza de orden militar o policial,
empezó alguna gente a rechistar por eso, y por eso vino el asunto de que preso por la guardia de Mon. Bueno, porque el que violaba la ley tenía que ser sometido a la justicia, pero en un país donde no había policía ni nada, las cosas se debatían en el plano personal. Entonces, las querellas, las diferencias se llevaban a ese terreno. Por eso matan a Mon Cáceres, lo mata una persona incluso allegada a su familia. Y eso, un joven que quizás no respondió de la mejor manera a lo que eran los asuntos del poder, y fue una muerte innecesaria. Hay que recordar que en esa época un presidente andaba solo, a él lo mataron andando solo en un coche, él y quien guiaba el coche. En Jaina, ¿verdad? El centro de la capital, en una calle. En William. En William. Exacto. Al malecón. Sí, ahí, exacto. Esa calle termina en lo que hoy es el malecón y sería Guivia, que está en el cosa. Y Mon Cáceres andaba prácticamente solo, sin guardaespaldas. Por ejemplo, en el caso de Danilo, tenía 2 guardaespaldas que hoy están en prisión, ¿verdad? Cáceres y otro más, que era el segundo. Pero en esa época no había. Era la época de que el hombre se valía por su propio nombre y por sus propias acciones. Danilo, como abogado, sabe que en esa época no había esa documentación, que un contrato entre una persona y otro se hacía con el pelo de un bigote. Uno podrá decir, y por la seriedad, por la palabra. Yo di mi palabra. Era la palabra. Un hombre que decía, yo le doy mi palabra. Y si esa palabra no se cumplía, eso era la vergüenza. Entonces, en ese contexto es que hay que entender la muerte de Mon Cáceres. Hay mucha controversia. No, pero por ejemplo, Randy, sí. Si vemos la raíz de Mon Cáceres era un recuero. O sea, tenía recuas de mulos para cargar madera y cargar pertenencia desde Moca, La Vega, hacia Puerto Plata. Exacto. Recuérdate que eso trajo consigo un problema a Lilis porque quería poner el tren y ese tipo de gente se sintió herido. Exacto. Bueno, porque ahí había un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses no, una competencia. Porque la recua era la manera de cambio. Lo que hoy es Fenatram, ¿verdad? Los camioneros, antes eran los que tenían recua. Recuérdense que Moca y la parte del Cibao, una zona agrícola, pero Moca tenía a Villatrina, donde hay café. Y el café, yo nací en una zona en Azua. La parte norte de Azua es zona cafetalera, Peralta. Son comunidades que colindan, vamos a decirlo así, con San José de Ocoa y Padre Las Casas, que es un municipio de Azua. Todo eso es zona cafetalera. Y en la zona cafetalera, aún hoy, la manera de bajar la producción es con mulos, porque es entre lomas. Hay caminos vecinales, pero para llegar al camino vecinal y bajarlo. Entonces, el que tenía recua era como el que hoy es, bueno, el presidente de Fenatramo es precisamente senador de Cotuí hoy. Es el senador de Cotuí, es el presidente de los camioneros que le hacen huelga a los otros. Tú tienes una empresa y tú tienes un camión para buscar la materia prima o una maquinaria que tú importaste y tú no puedes ir en tu camión porque el senador de Cotuí arenga su masa de camioneros y te lo impiden. Esa sería la controversia de hoy. En aquella época, entre Lili, que era un visionario. Lili lo mataron porque era un tirano. Bueno, uno no sabe si fue por un tirano nada más o si en el fondo había la controversia, ¿verdad? Porque ¿a dónde matan a Lili? A Lili lo matan en Moca. Mon Cáceres era de Moca. ¿Usted entiende? Horacio Vázquez de Tamboril, pero vinculado a Moca, porque hay que recordar que hubo una época, bueno, en esa época, La Vega y Moca eran el mismo pueblo. Cuando ustedes, por ejemplo, ¿en qué pueblo se produjo el 80% de la batalla de la independencia? En Azua. Tú dirías, ¿cómo que en Azua? Porque la gente se olvida que Azua era Baní, San Cristóbal,
San Juan de la Maguana y Barahona, porque en el país la primera división fueron 5 provincias. Entonces una provincia realmente sería una región de oro. Por eso el 80% de las batallas de la independencia se produjeron en Azua, pero era porque Azua era una comarca grandísima, ¿verdad? Entonces hay que entender que, por ejemplo, Moca y La Vega eran un mismo pueblo, Entonces, y parte de Santiago, entonces Horacio Vázquez, Moncáceres, Lilis, todos estaban en un mismo territorio. Lili era puertoplateño y Lili andaba como Moncáceres, Lili andaba él solo en un caballo, y de la capital al centro de Cibao había que irse por Samaná y después venir en caballo. Ahí es que a Gregorio Rivas se le ocurre el ferrocarril La Vega, Sánchez La Vega, siguiendo los pasos de Lili, que había hecho el ferrocarril central Puerto Plata Santiago para darle comunidad. O sea, a Lili nada más lo hemos visto como un dictador, igual que Trujillo, pero tanto Lili como Trujillo le diseñaron el país. Entonces, obviamente que había choque entre los que tenían recua y los que tenían, los que venían con una visión de comunicaciones más grandes, y eso dio. Todo lo demás serían anécdotas, serían una razón personal, pero en el fondo eso era lo que había. Así es. Bien, 1911. No necesariamente hay que recordarlo más. Bueno, pero ustedes nos han dado un par de datos, que es cómo se entrelazan los migrantes en la República Dominicana. Porque Ramón Cáceres, que era Ramón Arturo Cáceres Vázquez, era hijo de un español, Manuel Altagracia Cáceres y Fernández, que era hijo de venezolanos, del venezolano Juan Manuel Cáceres, y yo no había escuchado el gentilicio de los nacidos en las matas de Farfán, que son farfanenses. Y la madre de Ramón Cáceres, Simón Cáceres, era farfanense. Igual que mi madre. Mi mamá era Atahualpa, mi mamá era de las matas de Farfán. Ah, ¿usted sabía que eran farfanenses? Oh, pero bueno, familiarmente sí. Tú sabes que hay una cultura sureña mía que, bueno, se diluye en mis casi 50 años viviendo en Santiago. Bueno, pues fíjense cómo se entrelazan, porque la madre también de la señora Remigia Vázquez Lizardo era hija del español Ramón Vázquez y de la mocana María Lizardo Cava. O sea, una mezcla de Venezuela, España, Matas, Farfán, Moca. No, eso se resuelve diciendo que aquí todos somos familia. Bueno, déjenme darle el dato. Antonio Guzmán era hijo de una azuana. La mamá de Antonio Guzmán, doña Jimena Fernández, era de Azua. La biblioteca de Azua, la nueva biblioteca de Azua, tiene el nombre de ella, de la mamá de Antonio Guzmán Fernández, que era de La Vega y la gente, pero vivió la mayor parte de su vida en Santiago de los Caballeros. Pero para que ustedes vean, ustedes recuerdan la intervención del diplomático dominicano ante la Organización de las Naciones Unidas a propósito de una situación que se dio con Haití, a propósito del tema haitiano, que el diplomático dominicano empezó a hacer su intervención señalando que cuando vino Colón aquí, Colón, ya cansado de tanto andar, se tiró en la playa a descansar, un poquito más para adentro, se quitó todas sus indumentarias, las colgó y se durmió. Y vino un haitiano y le robó toda la ropa y todas las pertenencias. Entonces vino el embajador haitiano y dijo: un momento, cuando Colón llegó, nosotros no estábamos ahí. Eso es una falacia del embajador dominicano.
Entonces el embajador dominicano le dijo, bueno, ya que hemos establecido que nosotros llegamos primeros y cuando nosotros llegamos ellos no estaban, entonces vamos a hacer entonces todo lo que tenemos, vamos a hablar todo lo que tenemos que hablar sobre las relaciones de los dos países. Es una anécdota que siempre ha salido a relucir para establecer el origen de esta nación. Bueno, señores, para viernes ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Vamos a... No, hay una información buena, hay una información buena sobre eso. Se va a aumentar, se van a enganchar reclutas en Haití para fortalecer el ejército. Lo dijo el ministro de Defensa. Y dijo que en una evaluación que se hizo en el 2017, el ejército haitiano está compuesto por 450 guardias. 450 para 11 millones de habitantes. Y solo la banda de Barbecue tiene como 8,000. Claro que sí. Eso Miren, es el caso de la 5G, Coral 5G, que ha estado en el tapete a partir del día de ayer y que cierra la semana con las expectativas de que en los próximos días podría haber más detenciones en esa área, tiene un elemento que lamentablemente las bolas le siguen picando muy cerca al expresidente Danilo Medina. Randy tocó tangencialmente que de la seguridad del presidente Danilo Medina hay 2 detenidos. El mayor general Adán Cáceres y el general Julio de los Santos Viola, que sustituyó al general Cáceres cuando fue detenido. Entonces, eso quiere decir que el expresidente Danilo Medina tiene que buscar ahora otro jefe de su seguridad, como le corresponde por mandato constitucional. Que si me lo ofrece a mí, yo no lo cojo. Bueno, sería difícil, pero lo que llama la atención y es ahí donde uno dice, ¿cómo el presidente Medina o un presidente que se supone que es la persona mejor y más informada, lo de mejor tal vez no, pero el más informado sí? Y cuando digo lo mejor tal vez no, porque los presidentes dominicanos, y no sé si todos, se le crea un anillo alrededor que le filtran lo que le tiene que llegar al presidente. Y por eso yo entendía que las visitas sorpresas del presidente Danilo Medina era una forma de comunicarse con la gente. El presidente Medina, durante esas visitas, se mostraba comunicativo, se sentía como en sus aguas, hablando con los campesinos, con la gente de esas demarcaciones apartadas, y usted lo veía que se manejaba bien en ese ambiente, que no era lo mismo en los medios citadinos y con los medios de comunicación que le cuestionaban, que pudiesen cuestionarlo. Bueno, él estaba en sus aguas en las visitas sorpresas, que para mí era un excelente programa, aunque se prostituyera a través del entorno mismo del presidente y que nosotros en su gobierno señalábamos, presidente, mire, chequéese esto porque le están prostituyendo, le están haciendo marimañas por atrás, porque ya teníamos información, pero el presidente nunca lo creyó. Y digo que ese círculo le filtra las informaciones al presidente, pero a uno se le hace muy difícil creer que la persona más informada del país, que es el presidente de la República, ignore el crecimiento económico y la bonanza, por muy discretos que se manejen
esos ejes de su alrededor que tenían, por ejemplo, estos jefes de seguridad durante tantos años del expresidente Medina. Las referencias que se tienen del general Adán Cáceres son de un militar correcto, un militar disciplinado, cumplidor. Las veces que uno tuvo la oportunidad de conversar corto, porque no era un hombre de mucho hablar, como era el encargado de la seguridad del presidente, era quizás un saludo, una conversación corta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Todo bien, bien, señor, todo tranquilo. O sea, se veía un militar, la referencia que hay es esa. Sin embargo, ese entramado que se ha puesto en evidencia, en complicidad supuestamente con la pastora, la compra de propiedades, y esta modalidad que quizás no sea nueva, sino que venía de años, y el que llegaba decía, bueno, aquí está mi goma. Igual que los comandantes de las regionales de la Policía Nacional, que lo primero cuando llegan, hay una serie de personajes de la ciudad donde está el asiento del comando policial que van inmediatamente y se le ponen a la orden al general. Y usted ve que hay gente que va a la policía, hay un cambio de mando. Óigame, esas son las mismas gentes. Y los mismos que se van le informan también, mira, por aquí fulano, por aquí fulanito, por aquí se entra. Esa ha sido la norma, que se está rompiendo la canasta de los huevos ahora. Porque ese entramado de usted nombrar, tal vez hasta infelices guardias oficiales con salarios de 25,000, 30,000 pesos, con funciones supuestamente definidas, y que le daban una especie de dádiva y la otra parte la recogían mensualmente. Óyeme, es hasta una especie de doble crimen, porque usted le está engañando al Estado, le está quitando la posibilidad a ese que está abajo de mejorar sus condiciones, dándole 5 o 7 mil pesos y quitándole 20. ¿Desde cuándo podría haber venido esa práctica realizándose? Y cuando una gente empieza a amasar una fortuna, señores, que sobrepasa los 1.000 millones de pesos, 500 millones de pesos, por algún lado tiene que vérsele, por muy correcto, por muy disciplinado, por muy discreto, por muy modesto que haya. Y el presidente... Atahualpa. Perdóname, para el salario que son 130,000 pesos mensual. Y el presidente tiene que de alguna manera llegarle eso, como le llegó, por ejemplo, el caso de Pepe Goico al presidente Hipólito Mejía, que el ministro de las Fuerzas Armadas, en ese entonces el teniente general Soto Jiménez, le dijo, presidente, mire, con ese oficial que usted tiene ahí, el coronel Pepe Goico, está pasando esto, y está haciendo esto. No, eso lo resuelvo yo, déjamelo así. O sea, a los presidentes les llegan las informaciones. Que el presidente decida no hacerle caso o pensar que eso es un rumor, que son envidia, que son personas que le tienen malquerencia a ese que es de su confianza, ya es otra cosa. Pero esa es la diferencia entre lo que está haciendo Luis Abinader y lo que hizo Danilo Medina. Que lo que le llega a Luis Abinader, ya sea por cualquier medio, un programa de investigación, una denuncia del sector afectado, una información que le llegó al presidente por los mismos organismos de seguridad, se actúa inmediatamente. Esa es la diferencia. Entonces se le hace a uno difícil, finalmente de mi parte, entender que el presidente no tuviera ninguna información o no le hiciera caso a las informaciones que pudieran llegarle sobre esto que estaba pasando. Adelante, compañeros. Sí, pero además, Atahualpa, yo no entiendo por qué un expresidente, él escoja quién es su seguridad. Cuando usted es presidente, usted es presidente.
Pero cuando usted no es presidente, usted es un expresidente. Ex quiere decir que ya usted no lo es. A usted se le puede tener una consideración. Todo depende porque en este momento Danilo está en un centro de una controversia que no es nada auspiciosa, ¿verdad? La seguridad de un jefe de Estado depende de quién sea el jefe de Estado en ese momento, porque él es el responsable del país, del cuidado de sus ciudadanos. Y entre esos ciudadanos está un expresidente de la República. Tienen que garantizar que a esa persona no le pase nada. Tiene que mandar un agente eficiente, no a un mafioso. Y si el propio presidente o expresidente decide escoger un agente y toca la casualidad que es tan malo como el anterior, entonces es el propio expresidente el que se está inculpando, ¿verdad? Porque entre tantos oficiales de alta graduación, es más, en muchos países a los que le asignan esa función son a los militares destacados. Llevémoslo al periodismo internacional. Las grandes cadenas de noticias, como, qué sé yo, CNN y cosas así. Los que están ahí presentando las noticias son sus mejores periodistas. Los que se han desempeñado como mejores periodistas son un premio. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos pasan a ser la cara, la identificación. Es como en la publicidad. Cuando una figura rutilante es contratada para presentar un producto, se está asociando la calidad al producto. Eso mismo pasa en toda la vida. Pero aquí el que se va a decir de que quién me va usted no, ya usted no tiene ascendencia organizacional sobre las Fuerzas Armadas. Entonces pasan cosas como esa. Con relación a lo de 5G, yo no sé, uno no lo entiende. Porque 5G, si usted coge la parte sonora, es un grupo de gente que lo que debieron fue no coger. Es sin coger a los que sí cogieron. Entonces uno no sabe por qué que Miriam le pone su nombre tan grande. Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque en esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión. Por favor, quédese con nosotros. De probar algo nuevo. Este año la Autoferia se multiplica para que te conectes desde cualquier dispositivo y te montes en el vehículo que tienes en mente. Solicita hoy tu préstamo en concesionarios y dealers participantes en todo el país, como además en nuestras sucursales. Muévete y explora nuevas dimensiones con Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve.
Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Óyeme, la gente se lleva de cuento y no sabe que la carne de cerdo es nutritiva y saludable. Y es una fuente de vitaminas, proteínas y minerales que al consumirlo ayuda con los niveles del colesterol. Ideal para mantenerse en forma. Pero por supuesto es que el cerdo es tan sabroso que usted lo puede consumir de la manera que usted prefiera. Así que no coma cuento, coma cerdo, que esto es tan bueno que hasta los amigos juntan. Albert, te la comiste. Pero por supuesto, profesor. Consumir carne de cerdo te hace bien. Espaillat Motors, respaldando a los productores del país. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Esta será una Navidad muy especial. Doña María ya podrá limpiar su casa, lavar las frutas y hervir los vegetales para la cena de Nochebuena y fin de año. Además de lavar su ropa sin cargar cubetas, gracias a que por primera vez su sector recibe el servicio de agua. Cada día son más los sectores que se están beneficiando con los servicios de Corazán. Y para este nuevo año, la institución pretende llegar a mayor cantidad de hogares de Santiago. Corazán les desea una feliz Navidad y un próspero año 2022. Gracias por seguir con nosotros. Yo no sé si cerrar de mi parte este tema, yo creo que es de rigor informar a la gente cómo era la estructura de acuerdo a documentos que se han filtrado del proceso de investigación de esta segunda parte de la operación Coral, denominada Coral 5G. Y viendo ese entramado, señores, era prácticamente toda la estructura de mando. Oigan, vean, escuchen esto. Los miembros de las fuerzas castrenses y de la Policía Nacional investigados son el general Juan Carlos Torres Robiú, de la Fuerza Aérea Dominicana, a quien la estructura lo identificaban como D1. Ese era el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR, en el periodo 2014-2021. El coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Carlos Augusto La Antigua Cruz, alias El Ayudante. Su apodo por haber sido apoyo del director y encargado de raciones del CESTUR. El coronel de la Fuerza Aérea, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, ex encargado de recursos humanos del CESTUR. Está bajo investigación la primer teniente de la policía, Johanan L. Rodríguez Jiménez, quien se desempeñaba como subencargada de auditoría del CESTUR. El encargado de la División de Inteligencia del CESTUR, el coronel de la Fuerza Aérea, Miguel Alfredo Ventura Pichardo, y el encargado de la Escuela de Seguridad Turística y luego de operaciones de inteligencia del CESTUR, el coronel de la Fuerza Aérea, Roberto Acevedo Tejada. O sea, la subencargada de auditoría
el encargado de las raciones, el subdirector, el director de la Escuela de Formación Turística, era prácticamente toda la cúpula, que todos estaban supuestamente encabezados entonces por el general Adán Cáceres y los otros que están imputados ya en el caso de la primera parte de la Operación Coral. Esa estructura no podía pasar desapercibida. Nada más quería aportar esos datos para que la gente supiera los que aparecen como cabecilla, pero lo que llama la atención es que prácticamente era toda la estructura de dirección de esa importante institución. Adelante, compañero. Entonces, mira, no, ajá. Entonces, Adelante, Randy. ¿A qué se dedicaba en esa época el DNI? Porque el DNI no es operativo. El DNI es informativo nada más. No necesariamente militar. Es probablemente la mayoría de la gente no sea militar. Son ciudadanos que por la función que realizan, el lugar que ocupan o el nivel de información que tienen, forman parte de una red esencial que existe en todos los países del mundo, no importa si son socialistas, capitalistas, en vía de desarrollo, son parte. En Estados Unidos se llama CIA. El FBI ya es otra cosa, que aunque persigue lo que tú dices, pero la CIA es la CIA y trabaja más hacia afuera de Estados Unidos, pero todo su ejercicio es interno. La CIA tiene toda la información interna y externa que necesita saber la estructura de poder que encabeza el presidente de los Estados Unidos. Y si tú para la seguridad del Estado, para la seguridad del Estado. Para la seguridad del Estado, o sea, se entiende que es una acción positiva, o sea, una información vital, y que se usa y se maneja a discreción con todo el respeto del mundo, porque hay información que puede ser muy sensible. Es más, hay información que vulnera la privacidad de... Y cuando eso se descubre, el afectado demanda ese tipo de cosas. Pero mientras tanto, estamos bajo la lupa. Yo le voy a decir una cosa. Cuando el caso Jordi Vera, que me tocó a mí ser el compañero en ese momento, ¿ustedes creen que mi teléfono no estaba intervenido? ¿O alguien cree? Yo nací el Día de los Inocentes, ¿no? Y si era así, para mí era normal. Es más, si yo hubiera sido el investigador, yo mismo lo hubiera hecho también. ¿Por qué? Porque en una investigación usted no puede dejar cabo suelto. Cabo suelto. Entonces, tenemos un DNI, pero además hay otro órgano, hay unos servicios secretos, hay unos asuntos internos que no sirven para nada. Para nada. ¿Cómo es posible que esté pasando todo eso en órganos sensibles, señores, la gente de la seguridad del Estado Nacional? Eso lo primero es un irrespeto absoluto a todos los ciudadanos, porque nosotros le pagamos para que haya la seguridad del Estado en términos de Fuerzas Armadas y a la policía para que sea guardián del orden público y protejan la propiedad y la individualidad y una serie de derechos, pero de paso y fundamentalmente sean auxiliar de la justicia para persecución de los que violan las leyes. Y pasan todas esas cosas y resulta que nadie sabe. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad lo que ha venido ocurriendo a lo largo de la historia de la República Dominicana, porque esta barbaridad no empezaron allá, ¿verdad? Pasado es una corruptela absoluta. Eso de Soto Jiménez, el ministro de Defensa, le advirtiera sobre, ya ustedes vieron en qué terminaron, pero también le había advertido sobre Quirino, que era entonces jefe del ejército, y en los dos casos le dijo: yo lo resuelvo. Tal vez porque déjame eso a mí. Es un hombre práctico, cosa, no ve, ¿qué es lo que están ustedes dando mi información? Yo resuelvo eso. Además, esas son gente mía, que yo no dudo que lo hiciera campeón
porque yo no creo que nadie quiera que se le pegue en la historia la inconducta que tú no tuviste cuando tenías más poder. Pero bueno, Hipólito es una gente, vamos a decirlo así, amistoso, que cree en las cosas, y no se dio cuenta que el accionar de esa gente lo iba a afectar a él, a su gobierno. Como efectivamente lo afectó, porque lo de Pepe Goyco no tiene punto de comparación. Entonces, todo esto ha pasado en las Fuerzas Armadas, en la policía. Señores, y en la época de los Nevarseja, de los Pérez y Pérez, de ese grupo de gente, ¿Usted cree que la corrupción es con la de Danilo? Bueno, Danilo, lo que pasa es que ahora se roba más porque el presupuesto es más grande y la economía es más grande. Pero el que se robaba $1 millón de pesos en la época de Balaguer es igual que el que se roba 1.000 ahora. Póngase a calcular. Cuando Balaguer le entregó a Lionel, el presupuesto era como de 24.000 pesos. Y al primer año, recuérdense que Lionel lo llevó a 40.000. ¿Y cuánto es el presupuesto de la nación hoy? 1 billón de billones. Entonces, estos números a nosotros nos parecen grandes. El que se le roba 200 pesos a un obrero que echa día, él tiene en proporción el mismo peso que el que le roba 2 millones a un multimillonario. Entonces, la gente cree que es que la gente se está espantando, y por eso es bueno decirle que la corrupción ni empezó ayer, ni empezó en este gobierno. Eso ha sido endémico. Aquí hay familias alegadamente honorables, algunos de ellos a veces hasta dirigentes empresariales, que cada centavo de su capital original se lo robaron al Estado. A veces familia es rimbombante. Y luego de la muerte, predaron el país. Cuando le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch, nada más no se lo dieron. ¿Por qué le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch, entre otras cosas? ¿Por qué los militares se sumaban? Porque había una corruptela entre las cantinas, la llamada cantina, que eso se administraba entre los jefes. Había una corrupción tal, era tan grande que usaban los aviones P-51 para ir a comprar a un supermercado de Miami a favor de una corruptela de generales. Por suerte están todos en el zafacón de la historia. ¿Usted sabe lo que es eso? Coger los aviones de la defensa de un país para un general borracho, decirle a un piloto, ve, cómprame a mí tal cosa. Eso pasó aquí. Y a eso fue que se opuso Juan Bosch, que hay que repetírselo a la gente. Si usted no derroca a Juan Bosch y deja que él termine su periodo de gobierno institucional, no estuviéramos viviendo esto. O sea, los que lo derrocaron no son capaces ni de darse en el pecho y decir nos equivocamos, porque estos lodos vienen de aquellos polvos. Imagínense, ustedes derrocan un gobierno decente, democrático, los militares por lo menos. Los otros grupos económicos fue un asunto de competencia, y Estados Unidos, porque creía que Juan Bosch iba a hacer lo mismo que Fidel Castro hizo 2 años antes en Cuba, un sistema socialista, lo que ustedes quieran, pasó ahí. Pero esta corrupción así profunda, institucional, es más, en el periodo de Balaguer no se sabía dónde terminaba el Estado y dónde empezaba la cruzada del amor. O sea, que hemos tenido esto. Ahora, qué bueno que ya esto se aire, qué bueno que se persiga. Eso hay que apoyarlo para que no vuelva atrás. Pero esa oficialidad, aquí hay una cultura. Bueno, la corrupción de cuando Jorge Blanco, a través de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, se llevaba a cabo porque esos órganos no eran investigables. Es más, hasta la Constitución del 2010, la que le dicen la de Lionel, pero bueno, no fue Lionel solo que la hizo. El Estado no era demandable, de por Dios. A ti el Estado te podía hacer lo que fuera y usted se quedaba con su atropello. Hoy usted puede demandar al propio Estado donde usted vive, por vía del gobierno de la institución. Hoy todo tiene que saberse gracias a esas decisiones. Entonces ahora puede salir esa podredumbre gracias a herramientas que se crearon para eso. Qué bueno que es malo que el último gobierno del partido que en el poder creó todas esas herramientas no las utilizara. ¿Por qué? Porque tenía la intención, Atahualpa decía que le gustaba la visita sorpresa.
A mí me gustaba la intención, pero no el método. Porque cuando un presidente tiene que ir personalmente a una comunidad para oírlo y decirle que tienen tantas cosas, cuando todo el mundo sabía que ya todo eso estaba montado. De sorpresa no tenía nada. Bien. No me gustaba el sistema, porque si el presidente se dedicaba, el ministro de esa área, el director regional de esa área, el encargado de esa área, tenía que ir el presidente. Pero yo lo... Bueno, yo eso veía, ya, eso, Rami. Atahualpa, pero ya eso sería un asunto de así. Ahora bien, ¿qué era lo que no era de estilo? Lo que había atrás. Todo el mundo sabía que el presidente Eddie montaba eso, Eddie, que para favorecer a la cosa, pero después venía una mafia ligada precisamente al... y recogía todo, y recogía todo, y que para que las mafias que acababan con los productores, eso se acabara y los asociaban, entonces venía una mafia muy bien aceptada que sí estaba informada de lo que sí iba para succionar. Pregunta ahora dónde está ese programa, en qué situación han quedado esa gente, si le fue bien, si le fue mal, si eso se mantiene en el tiempo. Institucionalizarlo y ayudarlo. Era una política para una reelección que lucía ser eterna y que por suerte se le puso fin y no fue de buena gana. Bueno, mire, estoy haciendo a propósito de eso. Usted va a hablar ahora, Miguel. Ok. Todo el tiempo que usted quiera. Ok, gracias. El programa es suyo de aquí para adelante. Vamos a ver lo que usted va a hacer de aquí para allá. Qué lío. Pero miren eso. Miren eso. Qué espectáculo. Yo veía tal vez de manera cándida, como una forma de que el presidente se ligara con la gente de... Exacto. Que después la montaran. En principio quizás esa no era la... Sí, ya se coordinaba, porque ya se sabía que eran coordinadas, quién iba a hablar, quiénes están, pero siempre en esos grupos aparece un indeseable que le dice, presidente, lo están engañando, o presidente, tal cosa. Y es una forma del presidente enterarse. Yo lo veía de esa manera, pero voy a decir que como veía esa iniciativa buena, tengo una investigación realizándola sobre las visitas sorpresas y el de esos proyectos. Y no les voy a decir que en los próximos días, pero en las próximas semanas sí vamos a dar detalles de esa investigación y de cómo se ha ido manejando, conversando con algunos de los que fueron favorecidos supuestamente a través de de esas visitas sorpresas. Les anuncio que estoy en esa investigación porque me interesa, por la candidez que tuve y porque creí que era una buena forma de enterarse y de hacer llegar la figura presidencial a la gente del pueblo. Y me siento comprometido con eso. Y un día de esto les voy a dar, cuando tenga todos los cabos, tenientes, sargentos, coroneles, capitanes y generales 7G. Atados. Y con atados. Les voy a dar los resultados. Tengo una investigación en pie de eso. Miren, perdón, que es el señor Torres que va. Tengo un tema aquí que lo voy a tratar ahorita. Adelante, Miguel Torres. Gracias por este chancecito. Oye,
Amigos, saludos. No, el programa es Aquí suyo, estamos. tómese su tiempo. Ok, oiga. Después de ese discurso bien estructurado que oímos en Danilo Medina, e irse a divorciar de la parte ética, deja mucho que desear. Seguimos todavía montados en personajes que te presentan una cosa y caen en la demagogia, se divorcian de los procedimientos éticos. Es verdad, qué bueno que Randy Ortiz lo recordara, la situación por la que pasó el profesor Juan Bosch cuando quiso adecentar el Estado Dominicano y los privilegios que tenía las Fuerzas Armadas en ese momento. Prevención, la medida que se están haciendo a los acusados, esto se lleve con la seriedad debida, con la objetividad debida, y que luego de hallarse culpable, uno pueda decir a todo pulmón que no solo son corruptos los civiles, sino que la gente uniformada que está diseñada para garantizar la seguridad, la vigilancia del país también han sido corruptos. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar esos oficiales que están subiendo, que están aspirando? Oficiales que muchos de nosotros conocemos, serios, personas buenas, que están por vocación formando parte de los organismos castrenses del país con este ejemplo. En una oportunidad en Wikileaks se pudo acceder a unas declaraciones del expresidente Leonel Fernández hablando de esas de los militares en la República Dominicana y advertía que no se hacía mucho esfuerzo por parar ese tráfico, ese acto de prevaricación, de dolo, por lo peligroso que resultaba enfrentar ese sector. Entonces, vamos a y el avance en términos de la democracia, de la independencia de la justicia dominicana, pueda ahora poner en orden todo esto que hemos criticado. Ustedes saben que los que nos movemos en los medios, no es secreto el escuchar que muchos generales, jefes de diferentes jurisdicciones en todo el país, se buscan la forma de cómo ir a determinada plaza, porque en esa determinada plaza es rentable. Incluso tienen el tupé de comprar, de negociarla, esas plazas. Todas esas cosas se dicen, yo no puedo confirmarla, pero ha llegado un momento en que vamos a ver cómo ponemos coto a este dolo, a esta prevaricación, a hombres que se han vestido del uniforme militar para vigilar el país y han caído en prácticas dolosas, hasta tanto no haya un juicio que lo condene. Algunos de esos generales, Atahualpa conoce más que uno eso, llegaron a ser caciques en la zona. Jaque Olivero, sí. Por ejemplo, una muestra. ¿Ustedes creen que no era Jaque Olivero? Y lo que estaba más para arriba que Jaque Olivero. ¿Qué es lo que te dice el reglamento interno de las Fuerzas Armadas? Que creo que un general, creo que así. Y él era general. Pero antes, en las áreas, bueno, sí, en los comandos regionales, sí. Pero, por ejemplo, en Santiago vino a haber un general ya que casi recientemente, era un coronel el jefe de la plaza. Pero Jaque Olivero, él estaba, díganme ustedes, ¿qué parte de los reglamentos estricto de las Fuerzas Armadas él cumplía? Él era un militar que era un político, a la clara y atento a él. Y cuando cambió el gobierno en 1978, Jaque Olivero, bueno, hubo que mandarle un MacGregor, de los dos hermanos MacGregor, que todo el mundo sabía quiénes eran, para poder removerlo, porque él entendía que eso era de él. En la línea de Oeste era una propiedad privada de él, militar y política. Entonces era un político metido militar, para poner un solo ejemplo. Bueno, miren, se disparó una alarma ahí. Iba a decir que el que nada debe, nada teme. En el día de ayer, Atahualpa, déjeme hacer una aclaración. A cada rato ustedes oyen eso, la alarma de mi casa. Hay un área muy sensible, es un bendito gato enamorado que pasa por el sensor y dispara la alarma y no hay ninguna duda.
Bueno, decía que el que nada debe, nada teme, o nada debe temer. Y que me extrañaba que ayer sucedió un hecho que no ha tenido la cobertura que entiendo que debe tener, porque le hemos dado seguimiento a ese caso que involucra al Colegio Dominicano de Abogados, el Colegio de Abogados Dominicanos y la Cámara de Cuentas. Recordemos que la Cámara de Cuentas envió una intimación al Colegio de Abogados dándole un plazo, reclamando el derecho constitucional que, de acuerdo a lo que establece la ley 1004 que crea la Cámara de Cuentas y la ley 319 del 24 de enero del año 2019 que regula el Colegio de Abogados de la República Dominicana, esta entiende que es la institución que está facultada para auditar el Colegio de Abogados. La directiva del Colegio de Abogados se pronunció en ese sentido y dijo que la Cámara de Cuentas no tenía competencia para auditarlos. Y no solo eso, sino que elevó un recurso ante el Tribunal Constitucional de determinación de competencia de la Cámara de Cuentas para auditar el Colegio de Abogados. La intención de la Cámara de Cuentas es auditar el Colegio de Abogados desde el 1 de enero del año 2018 hasta el 23 de julio del presente año. Ayer, como había anunciado la Cámara de Cuentas, los inspectores de esa institución se apersonaron al Colegio de Abogados. Allá el señor Surún Hernández, que es el presidente del colegio, dijo que no tenía competencia para aceptar la acreditación de los auditores de la Cámara de Cuentas, porque eso tenía que decidirlo la junta directiva del colegio. Y esa comisión que encabezaba el coordinador de los auditores de la Cámara de Cuentas, Fabio Rosado, notificó la intención, se llevó un notario para legalizar el debido proceso y finalmente no pudieron entrar al Colegio de Abogados porque no los dejaron pasar. El recurso está en el Tribunal Constitucional. Pero la pregunta es, si usted no debe nada, si usted entiende que todo ha estado manejado por la regla, si no ha habido ninguna distracción, si no hay alguna acción que sea considerada como un ilícito penal, ¿cuál es la razón de oponerse a la auditoría de la Cámara de Cuentas? La motivación que da el Colegio de Abogados es que ellos no reciben fondos del Estado Dominicano. Sin embargo, hay una ley que crea una contribución, un aporte del contribuyente directo al Colegio de Abogados. Y si decimos que el Estado somos todos los contribuyentes, somos todos los ciudadanos, siempre he insistido en que la República Dominicana es una gran empresa donde todos somos socios. Es una especie de sociedad anónima o una SEPORA, porque yo como contribuyente soy parte del Estado. A mí se me ha grabado con 50 centavos por cada galón de gasolina de combustible que yo consumo en diligencias propias de mi trabajo para dárselo a Antonio Marte, a Juan Uvieres, a Cambita,
a todos los que manejan el transporte público para que renueven su parque vehicular, que yo no tengo nada que ver con eso, ni usted como contribuyente, como ciudadano. Pero en un momento de presión, a un genio de los del gobierno se le ocurrió: vamos a crear un fondo para la renovación del parque vehicular de servicios públicos. Si usted me dice que eso es para usted comprar guaguas de la OMSA, crear una ruta de alimentación que sea de parte del Estado, porque yo estoy aportando dinero al Estado, pues no resulta así. Y los choferes han estado, los empresarios del transporte público han estado reclamando que ya ese fondo va por más de 18.000 o 16.000 millones de pesos que le debe el Estado, y que supuestamente ese dinero debe estar en algún lado. Pero asimismo, por cada documento que usted va a registrar, ya sea en la Cámara de Comercio, creo que también en otras actividades que se realizan en el orden judicial, usted tiene que comprar un sello que está directamente, los recursos que genera la compra de ese sello, para el Colegio de Abogados. O sea, ¿qué tengo yo que ver con el Colegio de Abogados, que a mí me están penalizando como ciudadano? Y ese es un recurso que yo, como parte del Estado Dominicano, estoy aportando. Entonces son recursos del Estado, porque si no, esos recursos fueran al Estado Dominicano. Pero el colegio alega, el señor Surún Hernández alega que no son recursos del Estado, porque no vienen directamente de la de Hacienda ni nada, sino que vienen del contribuyente, pero todos somos el Estado. Lo que reitero es que si usted entiende que ha manejado todo con transparencia, que no hay ninguna duda del manejo de los recursos que usted ha tenido a disposición, que son cientos de millones de pesos, ¿cuál es la razón de evitar que la Cámara de Cuentas lo audite o le audite a usted las gestiones que ha estado haciendo al frente del Colegio de Abogados? Asuntos legales, perfecto. Institucionales, perfecto. Pero yo entiendo, y finalizo, y el yo está de más, entiendo que cuando usted recibe dinero del contribuyente, porque es directamente del contribuyente, y Danilo es abogado, podrá decirme cuáles actos oficiales de notaría o de legalización tienen ese sellito que tiene que pagarlo el contribuyente y que va a las arcas del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Mira, no hay ninguna diligencia que se haga en un tribunal donde no haya que comprar el sello para el colegio. Ahí también se incluyen otros sellos que van a otro sitio y unos recibos. Yo no sé por qué Surún se mete en estos líos cuando cualquier lego, si lee el artículo 3 de la ley que instituye la Cámara de Cuentas, define lo que son los recursos públicos. Yo lo tengo aquí, lo voy a leer textual. ¿Qué es lo que anda Surún por el Tribunal Constitucional? Si lee ese artículo, el 3, de la ley que instituye la Cámara de Cuentas, cuando define lo que son fondos públicos, no hay que patalear. Yo lo que creo es que él no quiere que se haga. Que es distinto. Artículo 3. Recursos públicos. Para los fines de la presente ley, se entenderá por recursos públicos la totalidad de los bienes, fondos, títulos, acciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y derechos que pertenezcan al Estado o a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, incluyendo los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que,
a cualquier título realicen a favor de aquellas personas naturales, jurídicas u organismos nacionales o internacionales. Párrafo 1. Queda expresamente entendido o establecido que los recursos públicos no pierden su calidad de tales por el hecho de ser administrados por personas físicas, corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías comerciales y otras entidades de derecho privado, cualquiera que hubiera sido o fuere su origen, creación o constitución. Yo no hay que joder más. Eso está demasiado claro. Aunque eso no esté en el presupuesto, eso se convierte en fondos públicos desde que tiene que intervenir el Estado. Claro. Se convierte en un fondo público desde que la Dirección General de Impuestos Internos participa en esos dineros. O sea, yo no sé, y ahí hago causa común con lo que deja entrever o deja caer Atahualpa Ramírez, que el que no tiene hecha no tiene sospecha. Y mientras más transparencia, mejor. Mejor le va a usted si usted no tiene miedo de que hurguen en sus administraciones. No, y si usted ha estado demandando transparencia exactamente durante mucho tiempo desde el colegio, pues ponga las cosas transparentes en su casa. Así también. mismo es. Es igual que la Policía Nacional, desde su fundación, nunca se le ha hecho una auditoría. Nunca. Mira por dónde que andamos. Y que se le va a hacer, y se le va a hacer ahora. Pues se le va a hacer ahora, como debe ser. Pero tenemos que refundarnos de verdad, chequear las leyes y el Poder Ejecutivo que jura hacer cumplir las leyes y cumplirlas, jugar su papel. Pero claro. El Poder Ejecutivo no es el presidente, es un cuerpo. Y ese cuerpo tiene que responder a los deberes que tiene con respecto a las leyes. Aquí andamos manga por hombro de verdad. Y tú sabes las diabluras que se han hecho en la Policía Nacional durante tanto tiempo. Y no ha habido nadie que se atreva a ordenar una auditoría. Dime cómo se está manejando ese dinero. Con razón a los líos que se han armado, que nombran 1.500 policías, no le dan funciones solamente para coger los cheques. Y que se la busquen ellos. Ahí lo tiene el caso Coral. Con Pero la gente y con la guardia. La gente no ha entendido. República Dominicana es una empresa. Vamos a verla desde el ángulo empresarial. Es una empresa donde todos los dominicanos somos accionistas. Todos. Y esos accionistas cada 4 años hacen una asamblea general ordinaria y extraordinaria a la vez para nombrar un administrador. Ese administrador es el presidente de la República, ¿verdad? Y si ese administrador lo hace bien, administra bien, con transparencia, los bienes que son propiedad de nosotros, le renovamos el contrato por 4 años más. Si no lo hace bien, pues lo quitamos de ahí y nombramos otro administrador. No, espérate, Atahualpa. Y si no lo administra bien, de acuerdo a las leyes, someterlo a la justicia. También se puede someter a la justicia. A veces tenemos miedo a hablar, pero esa es la realidad. Pero quiero hacer esa similitud de lo que somos. Adelante, Randy. Sí, mira, es que bueno, lo peor del caso es que quien está alegando es nada más y nada menos que un abogado. Y presidente del colegio. Es un conocedor de la ley, un profesional del conocimiento de la ley, el que está alegando que no se cumpla con la ley a pesar de que él sabe que la ley existe. Danilo la acaba de leer. Entonces, vivimos en un país muy así. Otro ejemplo, con ciertas diferencias de eso. Hay una serie de instituciones que solicitan
recibir del Estado un reconocimiento, la incorporación. ¿Por qué? Porque cuando tú eres incorporado, tú puedes recibir donaciones, una serie de cosas más. Es por eso que tú pides la incorporación. Pero la palabra lo dice incorporado. Sí, pero ¿incorporado a qué? Usted pasa a ser un órgano del Estado, la gente no lo sabe. Todas las instituciones incorporadas son por ley asesoras del Poder Ejecutivo. Y auditables. Y auditables. Claro. Pero la gente para recibir quiere el beneplácito que le da la ventaja, ese marco, ¿verdad? Pero para cumplir no. Para cumplir no. Así es que Surún, déjese de cuestiones. Los abogados elijan a otro, ¿verdad? Porque yo no lo puedo acusar de nada. Oye, pero ven acá. Si usted compra una boleta del cine y coge para el camino de por donde está el cine, uno supone que usted va para el cine. Entonces, Surún, él se está haciendo reo de sospecha. Yo no lo puedo acusar de nada, ¿verdad? Pero porque usted no quiere. Es más, ¿a quién es que más le conviene? Que las instituciones, que sepan que en su ejercicio, ahí las cuentas estaban claras. Le voy a poner un ejemplo rapidísimo nada más. Yo formé parte de un grupo de gente que trabajó 4 años en el Gran Teatro del Cibao. Y una de las primeras cosas que hicimos cuando nos reunimos fue solicitar a la Cámara de Cuentas que fuera a auditar. Por sospecha de algo, no, para saber qué hay. Y además, para algo que conseguimos, que la Cámara de Cuentas nos dijera si en la organización que teníamos debilidades que pudieran un día ser parte de un problema. Y ellos dijeron, mira, las cuentas están, todo está perfecto, pero aquí hay una debilidad. Ustedes la manejan bien, pero no es correcto. Y se hicieron las correcciones. Sí. Y además, el teatro pertenecía, porque no había Ministerio de Cultura en esa época, sino que dependía de la Secretaría Administrativa de la Presidencia. Y la ley decía que nosotros teníamos que hacer un informe, como todas las instituciones. Nos felicitaron como en 3 ocasiones. Ustedes saben por qué. Asómbrense por ser la primera institución que cumplía al pie de la letra con un informe a su jefe, que era a tiempo y completa. Oye, un teatro fuera de la capital tenía. ¿Qué te dice a ti eso? Bueno, uno diría, bueno, ese grupo puede bañarse de gloria. No, no es eso. A uno lo que le da grima es que las demás o no lo hacían, o lo hacían tarde, o lo hacían amañado. Su informe. Sí, oigan esta información. Ustedes saben que los legisladores recibían dinero por la izquierda de manera legal, porque te tenían unas ONGs. Exacto. ¿Saben lo que ocurrió? Que querían auditar las ONGs y ellos no querían. Dice, vamos a dejar esa vaina ahí. Vamos a crear un barrilito y así ya no tenemos que joder con eso. Entonces, oye, esos son los hacedores de las leyes. Sí. Tenían miedo que lo auditaran porque sabían que habían hecho un uso indebido de ese dinero. Sí, pero Danilo, escúchame. Danilo, ¿ah? Danilo, escúchame. Cuando el barrilito que se llama Fondos de Asistencia Social del Congreso, es auditable también porque son fondos del Estado y eso es lo que se está haciendo también ahora, auditar el barrilito. Exacto. O el fondo social, que no sí, lo pero hace. Que ellos dicen, vamos a renunciar del barrilito, pero vamos a quitar todas las exenciones. Todas. Un tigueraje. Un tigueraje. Bueno, pues eso es auditable. La pena es que no lo haga el mismo Congreso, o sea, la Cámara de Diputados o el Senado de la Cámara de Cuentas. Que está llamado a hacerlo de manera interna y debe ser auditado eso también por la Cámara de Cuentas. Ahí saldrían, miren, ahí saldrían cocodrilos, macos, cacatas, lagartos, de todo tipo de alimañas saldrían de ese programa. Entonces, reitero, si usted tiene sus cuentas claras, transparentes, pero lo que parece ser es que en el Colegio de Abogados, como hay una corriente que está cuestionando justamente eso, las cuentas parece que no están tan claras.
Vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque en esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión. De probar algo nuevo. Este año la Autoferia se multiplica para que te conectes desde cualquier dispositivo y te montes en el vehículo que tienes en mente. Solicita hoy tu préstamo en concesionarios y dealers participantes en todo el país, como además en nuestras sucursales. Muévete y explora nuevas dimensiones con Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Oye, la gente se lleva de cuento y no sabe que la carne de cerdo es nutritiva y saludable. Y es una fuente de vitaminas, proteínas y minerales que al consumirlo ayuda con los niveles del colesterol. Ideal para mantenerse en forma. Pero por supuesto es que el cerdo es tan sabroso que usted lo puede consumir de la manera que usted prefiera. Así que no coma cuento, coma cerdo, que esto es tan bueno que hasta los amigos juntan. Albert, te la comiste. Pero por supuesto, profesor. Consumir carne de cerdo te hace bien. Espaillat Motors, respaldando a los productores del país. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar.
Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Compromiso, dedicación, trabajo continuo son el reflejo de los resultados en la mejoría del servicio de agua potable en Santiago. Gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, en este año hemos puesto en operación la Toma de López, el acueducto La Canela y recientemente Cienfuegos. Hoy nos encaminamos a la rehabilitación del acueducto Cibao Central y otras infraestructuras de nuestra institución. En Corazán estamos cambiando. De regreso con ustedes. Adelante, señor Torres. Sí. Muchas gracias, Atahualpa, Randy Ortiz, Danilo Basilio, Cristian Acevedo, amigos que nos están viendo ahora. Este 28 del mes que viene, diciembre, se cumple el aniversario de la muerte de Armando Manzanero, uno de los más fecundos compositores de toda América Latina, el gran mexicano. Y para la ocasión, un grupo de artistas, incluyendo a Ana Torroja, Céspedes, una pléyade de jóvenes de esta generación, hicieron un homenaje en Mérida, México, cantando las principales canciones que cantó también en una oportunidad Elvis Presley, de Luis Miguel, los principales cantantes de América Latina. Una de esas canciones que más aplauso concitó fue Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso, yo contigo lo aprendí, entre otras hermosas canciones que hicieron de Armando Manzanero uno de los más grandes compositores de América Latina. Y cerrando este segmento, este tic farandulero, Sergio Vargas, Juan Luis Guerra se alzaron con premios en el Grammy. Llamó la atención el discurso de Sergio Vargas hablando de Villa Altagracia, pero invitando a la comunidad internacional a visitar a la República Dominicana, a visitar sus playas, su belleza y a compartir con nosotros aquí la situación haitiana. Felicitaciones al Negro de Villa. Bueno, adelante, Sergio, señor Ortiz. Sergio cada cierto tiempo tiene un discurso. Mira, en muchos aspectos, él ha tenido... Yo recuerdo una vez que él reflexionaba mucho sobre el merengue, lo que significaba, y lo que deberían hacer los merengueros, abogados, Sergio, por la unidad de los merengueros. Claro, él usaba una palabra típica, él decía, tenemos que apandillarnos, en el sentido, digamos, figurado que él lo decía. Y mira, y es bueno cuando los artistas, eso pasó con Silvio y con Pablito en Cuba respecto a los objetivos de ese momento. Y a Mauri Pérez, aunque Mauri Pérez luego decidió vivir más fuera de Cuba que en Cuba. Y así por el estilo. Ha habido muchos artistas, sobre todo artistas populares, que han defendido a lo largo de toda su vida elementos esenciales de su país, algunos que rozan con el elemento político. Hay que recordar esa participación permanente de Dani Rivera por la independencia de Puerto Rico, pero también porque no se usara Puerto Rico como un área de ensayo militar de los Estados Unidos, que algunas islas como Vieques, como Culebra, han servido más de área de ensayo de las bases que tiene Estados Unidos en ese hermano país de Puerto Rico, con el que tenemos una historia tan larga de confraternidad y de vínculo histórico, cultural, político, de toda
esencia, al grado de que algunas de esas islas, para tú visitarlas, hay muchas limitaciones porque han quedado pertrechos y elementos que son explosivos y pueden afectarte. O sea que muchas veces hemos tenido a artistas nuestros y así cercanos que han fijado posición respecto a un tema, porque a veces uno piensa que el artista nada más debe dedicarse al arte. Y es así, ese es su papel en la sociedad. Crear belleza a través de la poesía musicalizada, en el caso de la música, o en la literatura, o en la escultura, las artes plásticas, en todo lo que fuera una manifestación humana voluntaria tendiente a crear placer con la belleza. Pero son seres humanos que viven en la sociedad. El artista también es un ser sensible. Y a veces el artista entiende cosas que están en la esencia misma de su pueblo y en las necesidades de su pueblo, más que cualquier otra persona. El cuadro Guernica de Picasso fue famosísimo, quizás el más conocido de Picasso, además de su estilo del cubismo, es precisamente una denuncia por lo que pasó en esa parte, esa Guernica, de esa confrontación en su país, en España. Entonces, Guernica está en el País Vasco. Exacto. Yo tuve aunque los vascos no quieren que le digan españoles, para nosotros todo es España, ¿verdad? Así es que... Te digo, tuve la oportunidad de visitar justamente donde está el mural del Guernica en el País Vasco y conocer la historia de cómo se formó y dónde sesionaban los jefes de tribus de esa parte de España que hoy corresponde al País Vasco. Así es. Es un aporte que te saqué del tema. No, era eso, el contexto era ese, Atahualpa, que bueno, sí, ese dato muy bueno. De por qué muchos artistas en algún momento determinado, por su sensibilidad, asumen, adoptan posiciones, y en este caso Sergio Vargas lo ha hecho en varias ocasiones. También, bueno, hay otro ejemplo también, Cuco Baloy. Cuco Baloy fue en el periodo de los 12 años, y es más, al final de la tiranía de Trujillo y durante la tiranía fue un portaestandarte del deseo de libertad de los dominicanos. Recuerden esa canción en el 65 de Cuco Baloy que le supuso persecución a Cuco Baloy, porque fue casi un himno paralelo a la Guerra de Abril. Y que él empezaba con: mientras hayan hombres machos y patriotas, habrá patria, en ellos vive el porvenir de su pueblo, y tiraba un discurso de barricada, y después y ahí empezaba la canción. O sea que ese es otro ejemplo de la conciencia que llegan a adquirir y a tener o a expresar la mayoría de nuestros artistas. Sí, mira, a veces vemos las efemérides como algo de relleno, pero por descuidarnos un poco, perdimos la fecha de ayer. Un día como ayer fue la matanza que hizo Ramfis de los muchachos de la autopista 30 de Mayo. Así es. En la Hacienda María. Los mató uno a uno, muchos de ellos atados de mano. Se nos pasó. Pero hoy no se nos va a pasar que hay fiesta en Puerto Rico, porque la Isla del Encanto fue descubierta en el segundo viaje de Colón, un día como hoy. Y ellos cumplen hoy 528 años de haber sido descubierta su isla. Y hay fiesta nacional hoy en Puerto Rico. Un abrazo para los boricuas que nos siguen en cualquier parte del mundo. Así es. ¿Y habrá algún motivo para celebrar la llegada de los españoles a esta Claro. Para conmemorarlo, sí. Para conmemorarlo, una fecha épica de mucho valor. Y ellos la asimilan porque hay que decir algo. Cristóbal Colón duró más de 25 años en la isla de Santo Domingo y no asistía a Puerto Rico. No iba allá. Lo dejó los indios ahí locos.
mientras trabajaba aquí en la isla. Le dio esa preeminencia a la isla de Santo Domingo. Y como los 25 años, vamos a ir a la islita que está ahí, vamos a ver qué hacemos ahí. Y mientras se dedicaba a acabar con los indios de aquí. Así Mira, es. para pasar a publicidad. Sí, mira, Atahualpa, dame un segundito nada más. Tú sabes que a los turistas le enseñan la catedral, que fue la primera catedral de América, que muy bien, qué sé yo qué. Ningún guía turístico, ni nadie de turismo se le ha ocurrido de agregar que por cada piedra que tiene la catedral murieron por lo menos 7 aborígenes. Porque pesan toneladas. ¿Ustedes creen que estaba la grúa del ingeniero José Modesto en esa época? No. Y su compañía de izaje, el comercial es gratis. Eran los aborígenes sin fuerza suficiente para subir cada piedra que le costó la vida a los aborígenes. Pero eso no lo dice ningún guía, ni lo dice turismo. Eso usted lo oye en Mañana Boreal. Eso es así. Despedimos esta parte, entonces venimos en breve con el café con leche. Danilo nos ha dado las estadísticas de los juegos o del juego. Sí, yo la puedo dar cuando regresemos. Está bien, cuando regresemos en el café con leche. Programa. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.